para darle la bienvenida a dos queridos compañeros a esta mesa de análisis, precisamente la analista política Sofía Lameiro Díaz y al sociólogo Julián Atilano. Queridos compañeros, bienvenidos. Sofía, ¿cómo te va? No te escuchamos, Sofía, no te escuchamos, pero si quieres, para que en lo que restablecemos la comunicación contigo, voy saludando al querido Julián Atilano, aquí en Sin Censura. Julián, ¿cómo te va? Toño, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, un gusto como siempre estar aquí en Sin Censura y un saludo también a Sofía y a pues, toda la gente que nos está viendo, comentando, platicando en este día tan importante que pudiera ser definitorio, como bien dice, se puede aplazar y pues hay varios temas también en la agenda. Sí, vamos a ver si ya se restableció el audio con Sofía, querido Julián y querido público, querido equipo. ¿Te tenemos por ahí, Sofía? No. No o sea, nos escucha con una especie de atraso por ahí, pero vamos a ir a empezar. Le voy a pedir a doña Ceci que por favor se ponga en contacto con Sofía para restablecer la comunicación con ella, porque le está llegando nuestro feed con algún tipo de atraso, así como ocurre, ¿no? En las transmisiones de Televisa y TV Azteca. Bueno, aquí es en tiempo y forma, pero le está llegando con algún tipo de atraso. Comencemos, sí, con el tema. Quiero saber también tu opinión, querido Julián, sobre lo último que se ha planteado en este juicio de Genaro García Luna, sobre la defensa que hacen medios de comunicación corporativos al abogado de Genaro García Luna. Tú ya lo escuchabas, cómo es que Ciro Gómez Leiva incluso se burla del presidente y le da toda la fiabilidad a ese abogado que lo difamó, que ya se comprobó con documentos de la corte que simple y sencillamente no sabía ni quién le había dado esa declaración y nada más la aventó ahí como parte de la estrategia, declaración en la que supuestamente habría un narcotraficante sobornado al presidente López Obrador a su campaña, y ese mismo narcotraficante, el rey Zambada, le aclara, desmiente a César de Castro, el pues personaje que tienen ahí como abogado o leguleyo de Genaro García Luna. Ya en estos momentos se delibera, en estos momentos el jurado compuesto por 12 personas estará pues determinando el futuro de Genaro García Luna y, si me permites decirlo, querido Julián, el futuro de todos los mexicanos, en lo que a mí me parece una moneda al aire. ¿Qué opinas de esto, Julián? Pues mira, varias cosas, Toño. Empiezo por lo último. Mira, a mí sí me parece importante este tema en términos de la discusión pública que está generando. Sin embargo, sí creo que algo que debemos de pensar también es que estamos supeditados a lo que suceda allá en Estados Unidos con la fiscalía. Estamos supeditados a lo que la fiscalía quiera entregar o no. Sabemos por distintas fuentes que sí existen videos vinculados a García Luna, donde se le vincula con corrupción, con el propio narcotráfico, y la fiscalía no los presentó. Sí considero que no podemos de estar dependiendo de una institución extranjera para meter a la cárcel a un tipo que a todas luces sabemos estuvo coludido con el crimen organizado. La mano derecha de Felipe Calderón estuvo básicamente favoreciendo, y en este sentido todo el gobierno. No puedes ser el secretario de Seguridad Pública y moverte sin la autorización del presidente. Estuvo pues vinculado con el cártel de Sinaloa. Vimos, al menos a mi parecer, un proceso judicial en Estados Unidos que no fue lo suficientemente fuerte. Ese es mi punto de vista. Sí se presentaron elementos, se presentaron incluso elementos importantes para entender todo este entramado de corrupción y narcotráfico, como es pues el soborno, el dinero que recibió el Universal, incluso también que se llegó a comentar la participación o conocimiento de Felipe Calderón, pero hasta ahí. Y entonces ahora estamos en este proceso de incertidumbre que no sabemos si un grupo de estadounidenses, el jurado, va a definir si es culpable o no. Entonces sí hace falta pues pensar
que no debemos de estar permitiendo que suceda esto. Yo sé que la Unidad de Inteligencia Financiera aquí en México, la propia Fiscalía está abierto el caso, si hay una carpeta abierta en torno a este impresentable, este corrupto, este narcotraficante como es García Luna, pero estar dependiendo de lo que suceda en Estados Unidos me parece, pues francamente, lamentable de estar a la espera, porque ¿sabes cuál es el problema con esto, Toño? Que si el jurado dice que no es culpable, mediáticamente en México se va a decir que no es culpable, porque ya hubo todo un proceso judicial y entonces todos los medios, toda la oposición va a decir, ¿ya vieron? Ustedes que decían que este tipo es un narcotraficante, ustedes que decían que él está vinculado al narco, a la droga, al narcoestado, pues están equivocados, porque la Corte, porque en Estados Unidos, pues ya se deliberó y se sentenció a, pues en este caso, a favor de García Luna, ¿no? Entonces, mediáticamente aquí, pues eso va a ser un problema. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál sería el siguiente paso pensando en el escenario negativo? El otro, pues cambia y nos da la razón de, pues, todo este involucramiento de García Luna, pero reitero, y este sería mi punto, Otoño, estar esperando, a la espera de lo que pues un grupo de estadounidenses delibere, que ni siquiera no sé cuánto contexto tenga en México, si es solo el contexto de lo que se presentó en la corte o si conocen más o no, pues me parece que pues sí deja mucho, no deja mucho para el debate, querido Toño. No, y espera, porque la realidad es esa. Desde el principio se plantearon serias irregularidades con ese jurado. Entre esos miembros del jurado hay personas que tienen familiares en las fuerzas del orden aquí en Estados Unidos, es decir, policías, ¿no? Y la defensa de Genaro García Luna ha intentado plantearlo a él como un super policía, como el hombre que ayudó a México en contra de las drogas. Bueno, pues hay que ver también las realidades. No se permitió que se exhibiera parte de su fortuna, que eso es lo que me parece a mí lamentable. Y además, no fue un jurado al que secuestraron. La situación del secuestro de un jurado no tiene el contexto que tenemos en México, es la palabra en inglés, ¿no? Se refiere a aislar al jurado para que no tengan la influencia de cualquier otra persona, cualquier otra situación. Pero no, es un jurado que en cualquier momento, mi querido Julián, puede sacar su teléfono, querido público consentidor, y puede revisar la nota que salió, pónganla, don David, si pueden, en el New York Times, ¿no? Y la va a leer en inglés. Key question in corruption trial. Will jurors believe cartel witnesses? Que significa la pregunta clave en este caso de corrupción, en este juicio de corrupción. Los jurados le creerán a los testigos del cártel. O sea, ya desde ahí, ¿no? Imagínate tú, estamos hablando de Nueva York. Estamos hablando del New York Times, que es el periódico que más se lee aquí en Estados Unidos, pero que viene desde Nueva York. ¿Qué crees tú, querido Julián, querido público consentidor, que va a ser uno de esos jurados cuando le llegue esta información a sus manos, cuando le llegue a su teléfono celular, ¿no? Ese jurado que en algún momento el juez Brian Cogan le permitió irse a un partido de básquetbol, o ese otro jurado que hasta tuvo una vacación corta, permitida también por el juez Brian Cogan. Hay mucho que hablar sobre ese jurado de estadounidenses, como bien lo has dicho, Julián, en cuanto al desenlace de esta historia. Y le voy a pedir al equipo que nos grabe, porque creo